A grabar esta cosa y ahora sí comenzamos. This call is now being recorded. Órale. Vale, pues. Buenas tardes, muchachos. Entonces, caída libre. Vamos a entender primero qué es la gravedad. ¿Sale? No sé si han visto este meme de James. Ahí en internet ahorita se ha puesto medio famoso, en especial este, acerca de la manzana que le cae a Newton en la cabeza y en la que se cuestiona qué es el fenómeno que está sucediendo. ¿Por qué a una manzana le pega en la cabeza? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Entonces, Newton, como buen científico, como buen filósofo de su época, han de saber que antes no existían las ciencias como tal. Lo que existía era la filosofía y la filosofía englobaba todo el conocimiento humano. Llegó un punto en el que la filosofía se volvió tan amplia que se vio la necesidad de empezar a separar en ciencias la física, la biología, la psicología, todas las ciencias parten de la filosofía. No, a mí me dice Rubén que no se escucha. A ver, los demás sí me escuchan bien, muchachos. Ok, sí se escucha Rubén, entonces, sí se escucha. Entonces, pues, entra y sal, a ver si se arregla el problema, ¿vale? Entonces, bueno, si Newton era un filósofo, cuando tú estudiabas filosofía, quería decir que querías estudiar todo el conocimiento que había hasta el momento, ¿vale? Bueno, a Newton le cae, bueno, cuenta la leyenda que a Newton le cae una manzana en la cabeza y a partir de ahí empieza a cuestionarse qué es lo que sucede. ¿Qué es este fenómeno que atrae a los objetos hacia abajo? ¿Qué es lo que hace que una piedra, una hoja de papel, un, una manzana caigan? Entonces, a través de los estudios que él desarrolla, entre ellos la ley de la gravitación universal y la ley de las leyes de las tres leyes de Newton, él describe qué es el comportamiento, qué es el movimiento y qué es el comportamiento del movimiento, y en especial en cuál es el fenómeno que atrae a los objetos hacia abajo. Entonces él descubre que hay una fuerza de atracción que hace que los objetos caigan, ¿vale? Entonces, no sé si tengan a la mano por ahí una pelotita, una hoja de papel o algo. Entonces, hagan la bolita y déjenla caer al suelo, ¿vale? Tomen su lápiz o su pluma, mejor su bolígrafo, y también déjenlo caer al suelo, ¿vale? Hagan este experimento. Primero dejen caer al papel y después dejen caer a la pluma. Ahora, una vez que ya comprobaron de que los dos objetos caen, tomen a los dos y déjenlos caer al mismo tiempo. Si ustedes lo observan, esa caída de la hoja de papel y de la pluma, parecerá que no, pero ambos objetos van a llegar al suelo casi al mismo tiempo. A pesar de que la mejor la hoja de papel en este momento tiene más peso, tiene más masa que el bolígrafo. Si ustedes tomaran, por ejemplo, una piedra muy grande y tomaran una hoja de papel y también le hicieran bolita y ambas las dejaran caer, los dos deberían de caer deberían de llegar al suelo al mismo tiempo, deberían de impactar con el suelo al mismo tiempo. No sucede esto en la realidad, en nuestro entorno natural, porque hay algo que se llama fuerza de fricción o fuerza de resistencia más bien, del aire. El aire, entre tú más volumen lo ocupes, más fuerza de resistencia te va a hacer a la hora de que tú caigas. Pero en un ambiente controlado, por ejemplo en el vacío,
en donde hay ausencia de aire. Entonces, tanto la piedra, una piedra muy, muy grande, demasiado grande, y una hoja de papel, o incluso una pluma de un ave, van a llegar al suelo partiendo desde la misma altura al mismo tiempo. La fuerza de atracción, la fuerza de gravedad que provoca la Tierra sobre los objetos que están sobre ella, no va a depender de la masa de un objeto. O sea, una piedra, por muy pesada, por mucha masa que tenga, por muy grande que sea, y una hoja de papel o una pluma de un ave, por muy pequeña que sean, no van a ver afectado su movimiento hacia el suelo por su masa. Aparentemente sí, es un poquito difícil de creer, pero más bien lo que ella afecta, les digo, es la resistencia del aire al movimiento de los objetos. ¿Vale? Entonces, ese concepto es bien importante para entender la caída libre. Todos los objetos que vuelan libremente por el aire, sí, por el aire, se les llama proyectiles, se les puede conocer como proyectiles. Una manzana puede ser un proyectil, una hoja de papel puede ser un proyectil. Sin importar su masa, tienen una aceleración constante dirigida hacia abajo, debido a la gravedad. La gravedad va a ser una aceleración. La gravedad lo vamos a definir como una aceleración, y esa aceleración que es la aceleración con la que cae un objeto debido a la fuerza de atracción de la Tierra en particular. Para nuestro planeta Tierra, de manera general, vamos a decir que la gravedad, la gravedad, la aceleración de la gravedad, o sea, la aceleración con la que los objetos caen hacia el suelo, va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ayer les comentaba que en particular la Ciudad de México tiene una gravedad de 9.79 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto por qué sucede? Porque a mayor altura, la gravedad va a ser menor. La Ciudad de México es una ciudad muy alta, no tan alta como La Paz en Bolivia, pero sí es una ciudad muy alta. Entonces tiene menos fuerza de atracción la Tierra en este punto, a que si tú estuvieras más cerca del centro de la Tierra. Si tú te vas acercando al centro de la Tierra hacia el núcleo de la Tierra te va a atraer hacia su centro de manera más rápida, con mayor aceleración, con mayor fuerza, ¿vale? Es más, te digo, es más que nada por la altura, Aldo, no tanto por el lago o por otro fenómeno. ¿Sí? Orizaba, no sé qué altura esté. Vamos a, vamos a buscar rápido. Mm, Orizaba altura. Está a 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta gravedad que yo les estoy dando, de hecho, es a nivel de mar. ¿Sale? A nivel del mar. Si ustedes, les digo, si, por ejemplo, si se van a la punta del Everest, si ustedes miden midieran la gravedad que hay en la punta del Everest, pues sería la menor aceleración que un ser humano puede experimentar desde tocando la Tierra, ¿vale? Porque esa es la mayor altura que hay en nuestro planeta. Sí, 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 y entonces, eh, les digo, o sea, la ciudad es bastante alta. Vamos a ver cuánto México. Pues les decía ayer que eran como 2200, son 2250 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Bueno, entonces esta aceleración es bien importante. Nosotros vamos a trabajar con 9.81 de forma general, o sea, como si estuviéramos a nivel del suelo, a nivel del mar, perdón.
En el examen, por lo regular, van a trabajar con una gravedad de 10. El examen les va a indicar explícitamente cuánto, cuánto van a ustedes a tomar la gravedad. ¿Vale? Lo van a tomar como 10 porque pues esto lo pueden redondear. Entonces lo que hacen es redondear y pues sería 10. No es un valor exacto, pero pues es un valor muy aproximado. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo pongo, 9.79. Hasta que dijo Aldo Orizaba, a lo mejor la de Orizaba es 9.799, ¿no? Algo así. No es 81 o a lo mejor es 80. Ujú. Por ahí puede estar. Va a cambiar mucho la gravedad. Bueno, entonces, es bien importante que la gravedad, que la aceleración de la fuerza de atracción de la Tierra hacia el centro no va a depender, la caída libre no va a depender de la masa. Ah, ok, mira, y ahí, pues ahí puedes ver cómo va cambiando las ciudades. Yo pensé que Monterrey era más alta. Bueno, regresando al tema, la caída libre entonces no va a depender de la masa de los objetos. Una vez más, no importa si tú estás calculando la caída libre este, de una roca gigante, o de una manzana, o de una hoja la pluma de un ave. Los dos objetos van a caer a la misma velocidad, van a tener la misma aceleración, ya que no influye en nada la cantidad de masa que tengan. Bueno, lo que sí va a influir va a ser la altura del objeto, la altura a la que se encuentre el objeto. La caída es un caso especial de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es un movimiento vertical sobre el eje Y, ¿de acuerdo? Nosotros habíamos estado estudiando nuevamente movimientos que son sobre el eje X. Cuando un coche avanza o cuando un coche retrocede, cuando una mecánica se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha. Ahorita vamos a empezar a estudiar objetos que caen desde el reposo constante. ¿Qué es el reposo? El reposo es cuando un objeto no tiene velocidad inicial, uniformemente acelerado. Rubén, ¿sale? Todo lo que estamos viendo ahorita es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sale? O sea, hay presencia de ¿qué? De aceleración. Entonces, ¿el reposo qué significa el reposo? El reposo significa, de acuerdo a las ecuaciones de aceleración que nosotros hemos visto, la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo, ¿vale? Entonces decíamos que había una velocidad final menos una velocidad inicial. Entre un tiempo que le llamamos t, porque podíamos nosotros decir, bueno, t final menos t inicial, pero nosotros podíamos decir que el tiempo inicial lo íbamos a considerar como 0 segundos, íbamos a partir desde cero, desde que el cronómetro empezaba a contar. Entonces, podíamos omitir esta parte de la ecuación y únicamente quedarnos con un tiempo t, que era el tiempo final del movimiento, lo que tardaba en efectuarse esta aceleración. Entonces, hay una característica en la caída libre que es el reposo. El reposo es cuando la velocidad inicial del objeto también va a ser cero. Parte del reposo. Cuando ustedes ven en un enunciado que les diga, el objeto parte del reposo, entonces eso quiere decir que la velocidad inicial va a ser cero. Esto, téngalo bien presente, la velocidad inicial va a ser cero, el reposo va a ser eso. Aquí está mal señalado, más bien sería acá. El reposo va a ser igual cuando la velocidad es igual a cero.
¿De acuerdo? Entonces, veamos este pequeño esquemático de caída libre. ¿Y qué está pasando? Si tú tiras una pelota desde una altura H0, desde una altura de, por ejemplo, 500 metros, la velocidad con la que el objeto parte, que es igual a cero, esta velocidad inicial va a ser cero, va a ser muy distinta a la velocidad con la que el objeto impacta, con la que la pelota impacta a nivel del suelo, ¿vale? Esta velocidad con la que el objeto impacta va a ser mucho mayor, bueno, va a ser mayor, la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial, ya que estamos diciendo que la velocidad inicial va a ser cero. Entonces la velocidad final tiene que ser mayor que cero. Si ustedes en un cálculo de caída libre les da una velocidad negativa, pues entonces revisen su procedimiento porque hay algo mal. Se les fue por ahí algún signo y por eso les dio un signo, por eso les dio una velocidad final negativa. ¿De acuerdo? Entonces esos dos conceptos son bien importantes, que los distingan muy bien. Van a haber dos velocidades, la velocidad a la que el objeto empieza a caer y a la velocidad a la que el objeto llega al suelo. También, algo bien importante, la velocidad del objeto durante el trayecto va a ir cambiando. No va a ser la misma durante el trayecto de la caída de la pelota. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la velocidad en el punto de altura H1, vamos a decirle la velocidad B1, esa velocidad B1 va a ser mayor que la velocidad inicial, pero menor que la velocidad final. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las velocidades están cambiando? ¿Por qué las velocidades van aumentando? Porque hay una presencia de aceleración. ¿Cuál aceleración? Aquí es la pregunta. ¿Qué aceleración está interviniendo en este movimiento? Exactamente. La aceleración que está interviniendo aquí es la gravedad. La Tierra está atrayendo a la pelota hacia abajo y la está acelerando. Entonces, por esta característica, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caso particular, vertical. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo que está bien, que es bien importante que mencionemos, y es cómo nosotros vamos a referenciar la gravedad. Nosotros decíamos algo acerca de la velocidad y de la aceleración, sobre qué tipo de cantidades eran. La aceleración era una cantidad vectorial. La velocidad también era una cantidad vectorial. Todas estas velocidades tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Siempre tienen una magnitud, dirección y sentido. Entonces, cuando ustedes hagan cálculo de caída libre, tienen que fijarse cómo van a ser su sistema de referencia. Hacia dónde, lo que quiero decir es hacia dónde ustedes van a colocar el eje X y hacia dónde va a apuntar el eje Y. ¿Por qué? Porque la gravedad está actuando hacia abajo. Si nosotros dijéramos que la gravedad está actuando de forma positiva para este sistema de referencia, si dijéramos que la gravedad está actuando de forma positiva, entonces la pelota no estaría cayendo, se estaría yendo
hacia la atmósfera, hacia el espacio, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tomar a la gravedad para un sistema de referencia en el que Y apunta hacia arriba. Vamos a tomar a la gravedad como negativa. Esa va a ser la dirección de la aceleración de la pelota, ¿sale? Tengan muy en cuenta eso. No se confundan con el signo. No se les olvide poner el signo de esta manera. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué otra cosa pueden hacer para volver a la gravedad positiva? Su sistema de referencia. O sea, X va a ser la misma, va a actuar hacia la de izquierda a derecha. Y ahora Y, la Y positiva va a actuar hacia abajo. ¿Sale? Entonces, ahora Y está apuntando en la misma dirección en la que va la gravedad. Y ahora sí la gravedad va a ser positiva. Pero tengan algo muy en cuenta. Si ustedes hacen este cambio, entonces están cambiando también la forma en la que ustedes cuentan la altura. Aquí, en caída libre, la altura va a ser bien importante. En el movimiento rectilíneo uniforme de forma horizontal, había un desplazamiento sobre el eje X. ¿Sale? Había un desplazamiento. En el movimiento vertical, el desplazamiento va a ser sobre el eje Y, hacia arriba o hacia abajo. Pero aquí nos importa mucho en dónde va a estar nuestro sistema de referencia. Entonces, yo les recomiendo que mantengan la referencia así como está y no se metan en broncas con esto. ¿Sale? No se metan en broncas con esto. Entonces, dejen a la gravedad como negativa y tan se acabó. Porque si dejan a la gravedad como positiva y cambian su sistema de referencia, entonces las alturas ahora, las distancias, tú te estás moviendo desde el punto 0 hacia el punto H0, ahora las alturas van a ser negativas. Entonces, o cambias una o cambias otra, pero no te puedes quedar con las alturas positivas y gravedades positivas. ¿Sale pues? Entonces, sistema de referencia, el que conocemos de toda la vida, y nuestra gravedad va a ser negativa. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ponerla que la gravedad va a ser menos G. O sea, menos 9.81. Cuando vean ustedes 9.81 negativo, ya saben que se refiere a que la gravedad va hacia abajo por el sistema de referencia que nosotros estamos manejando. Ahí pónganlo, hagan una anotación súper importante sobre esto. ¿Vale? El negativo viene del sistema de referencia que vamos a usar. Entonces, dudas hasta ahorita, chicos, de esto poquito que hemos estado platicando. Todo esto es pura teoría. No hemos hablado nada de fórmulas ni cosas por el estilo, ¿vale? Todavía nada de eso. Ahorita ninguna. Sale. Todo bien. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento sobre el eje X o el movimiento vertical? Vamos a ponerlo mejor vertical. Esto sobre el eje Y está medio feo. Vertical, en especial caída libre. ¿Cómo va a ser este movimiento? Bueno, veamos la primera fórmula. Todas estas fórmulas que ya vimos el día de ayer son para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUA. En especial, para desplazamiento sobre qué? Para el desplazamiento horizontal.
sobre el eje X, ¿vale? Todo esto ha sido para desplazamiento sobre X. Entonces, nosotros vamos a tener una correspondencia en el eje Y para estas ecuaciones. Considerando que, considerando que ahora el desplazamiento va a ser vertical y que vamos a conocer siempre la aceleración. ¿Cuál va a ser la aceleración? La gravedad. ¿Sale? La gravedad. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a tener nosotros? La velocidad final de un objeto. Acuérdense que esto es velocidad final. Va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recuerden aquí su sistema de referencia. Si su sistema de referencia es el que conocemos, entonces la gravedad va a ser negativa. Entonces aquí vamos a cambiar el signo por un menos. Este menos viene de la gravedad. ¿Sale? No se les olvide eso. La segunda ecuación, ¿cómo quedaría? La segunda ecuación sería el desplazamiento, pero ahora sobre el eje Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Velocidad final. ¿Vale? ¿Cómo quedaría la ecuación 3? El desplazamiento sobre Y va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? En la ecuación 4, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento en el eje Y. Entonces, estas cuatro ecuaciones tienen su correspondencia tanto en movimiento horizontal como en movimiento vertical. Lo único que hay que tener en cuenta, ahora sí conocemos a uno de los datos de todas estas ecuaciones. Conocemos de todas estas fórmulas, conocemos a la gravedad. ¿Sale? Una consideración importante también. Este desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser que nos salga negativo. ¿Por qué nos saldría negativo? Vamos aquí la manzana. La manzana hizo este viaje, ¿sale? A lo mejor estaba colocada en ese punto y llegó hasta la cabeza de Chems. Esta distancia que hay es una altura. Pero el desplazamiento que hizo, ¿cuál fue? Se fue desde el punto H0 hasta el punto H final. Más bien, desde el punto, sí. De acuerdo a más bien nuestro sistema de referencia puede ser de dos tipos. Les decía que podría ser con Y hacia arriba o Y hacia abajo. ¿Sale? Si nosotros lo tomamos como si fuera Y hacia arriba, entonces la manzana viajó desde el punto final hacia el punto inicial. ¿Sale? O se fue en este sentido.
desde h final hasta h inicial. No sé si se entienda esta pequeña, este, este concepto que estoy dando, ¿vale? Si nosotros cambiáramos nuestro sistema de referencia, sí, si nosotros cambiáramos nuestros sistemas de referencia y ahora nosotros dijéramos que la pelota, la manzana va a tener este comportamiento que nuestra Y positiva ahora va a ser hacia abajo, entonces nuestra altura inicial va a estar desde donde cayó la manzana, nuestra altura final, hasta donde está la cabeza de James, ¿sale? Entonces, les digo, es bien importante aquí el sistema de referencia por esto, porque los signos van a cambiar. Aquí nosotros estamos viajando en sentido positivo de la referencia. Estamos viajando desde donde estaba la manzana hacia abajo, que es la forma como más natural en la que nosotros pensamos, ¿vale? O sea, nosotros decimos, pues la manzana viaja desde la cabeza, desde la copa del árbol hacia abajo, ¿sale? Y usando este sistema de referencia, que es el que maneja en matemáticas, nosotros diríamos, bueno, la manzana está viajando desde su punto final hacia el punto inicial, ¿sí? Entonces, tomen eso en consideración, porque en este caso el desplazamiento sería negativo, pero la altura es positiva, cuando Y apunta hacia arriba. Cuando Y apunta, el desplazamiento es positivo y la altura es negativa. Además, la gravedad aquí es negativa y aquí la gravedad es positiva. ¿Sí? Es un poquito raro de entenderlo, pero vamos a ir como viendo un poquito que ya en los ejercicios pues ya van a ir saliendo tal vez estas dudas existenciales que ahorita les estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes acostumbren, aquí sí es como ustedes entienden mejor los problemas. Obviamente, si ustedes van a manejar un sistema, van a manejar allí hacia abajo, entonces aquí la gravedad va a ser positiva, aquí también la gravedad va a ser positiva y aquí la gravedad va a ser positiva. ¿Sale? Los cochinos signos, los mentados signos. Ah, cómo son hermosos esos signos, ¿eh? Cómo nos dan trabajo. Entonces, ustedes también díganme cómo quieren trabajar con el eje de referencia ya apuntando hacia arriba o con Y apuntando hacia abajo. Yo normalmente trabajo con Y apuntando hacia abajo. Yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así yo puedo encontrar desplazamientos positivos y puedo considerar la gravedad positiva. A lo mejor lo único que me podría confundir es esta, ¿sale? Pero también algo bien importante, a veces lo único que nos importa es la magnitud de la altura, ¿sale? Lo que nos importa es su magnitud, no tanto cómo cómo se está comportando la altura, si va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sale? Entonces, más que nada vamos a tomar su valor absoluto, no nos va a importar tanto el signo. Entonces, en este caso, con el
sistema de referencia hacia abajo, pues ya podemos omitir el signo de la altura, ¿vale? Entonces, pues sí, el que los recomiendo es ese. Entonces, pues de aquí ya me dice Rubén y Katherine que manejemos el Y hacia abajo, entonces vamos a manejar Y hacia abajo, ¿sale? Entonces, dicho eso, las ecuaciones van a quedar, entonces aquí positiva, positiva y positiva, ¿vale? Con un sistema de referencia en el que lleva hacia abajo. Aquí ya saben por qué es negativo, porque el sistema va hacia arriba. Ahí hagan las declaraciones en sus apuntes, ¿vale? Tiro parabólico. Bueno, no sé si jugaron este jueguito. Ya es medio viejo. Ya tiene como 10 años. Imagínense así de par nuevo, pero no, ya está viejo. Angry Birds. Entonces, si nunca lo jugaron, bueno, era un jueguito en el que tienes unos pajaritos, estos pajaritos, y tenías unas fortalezas construidas con bloques y con madera y con hielo y no sé qué tanto. Y dentro de las fortalezas que se armaban, tú tenías que derribar la fortaleza de manera de que acabaras con el enemigo y los enemigos eran unos cerditos verdes, ¿vale? Eran unos cerditos verdes. Entonces el ave estaba en una resortera, tú estirabas la resortera hacia atrás y cuando dejabas de estirar la resortera, el ave salía disparada como un proyectil e impactaba sobre la fortaleza de manera de que iba rompiendo los bloques o derribando la estructura. Cuando alguno de los bloques se derribaba, se debilitaba, pues ya el poquito se movía, caía, ¿vale? Ya te daban ciertos puntos y lograbas tirar a los cerditos con la menor cantidad de aves posible. Entonces, cuando tú estirabas la resortera hacia atrás, el juego te marcaba la trayectoria del ave. Y no sé si recuerdan que la trayectoria siempre hacía una curva. No sé si estoy aquí en el navegador. Si no, pues bueno, así va la cuesta de la onda del dichoso juego. Entonces, tú estirabas la liga y la liga empezaba, el juego te marcaba la trayectoria que iba a seguir el ave. Entonces, tú ya sabías más o menos en qué punto iba a impactar el ave a la estructura, ya gracias a las mecánicas del juego. Y les decía entonces, las aves siempre describían un movimiento curvo, siempre hacían este tipo de movimientos. Entonces, si tú, por ejemplo, jalabas la liga en esta dirección, el ave se iba a ir en el sentido contrario, ¿no? Y la física del juego hacía que, había una gravedad que hacía que el ave cayera en cierto punto, empezara a caer. Nuevamente, si tú estirabas más la liga, el ave llegaba a un punto en el que ya alcanzaba su altura máxima y empezaba a caer nuevamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú estirabas la liga muy hacia abajo, ¿qué hacía el ave? Llegaba a un punto máximo y a lo mejor nunca iba a tocar a la estructura, ¿sí? O por ejemplo, si tú lo hacías muy débil, con un ángulo de inclinación muy bajito, el ave a lo mejor empezaba a deslizarse, pero no alcanzaba a llegar. Hagan esa prueba al rato que si tienen tiempo descarguen este juego para que vean qué onda. Ahí está para teléfonos, es gratuito. Y entonces, ustedes podrían probar esto. Podrían probar poner en distintas posiciones al ave.
¿De qué dependía que el pajarito alcanzara a la estructura, a la fortaleza? En primera, ¿de qué tanto tú estiraras la liga? Tú la puedes estirar muy poco o la puedes estirar mucho, hasta el máximo, había un máximo. Y dependiendo de ese estiramiento, y aparte del ángulo que tú le dabas al estiramiento, por ejemplo, les decía que aquí, o acá, o acá, incluso en sentido contrario, dependiendo del estiramiento y del ángulo, el ave salía disparada y podía alcanzar o no la estructura. A lo mejor había puntos en los que sí lo alcanzaba, pero como la fuerza con la que tú habías estirado la liga era muy poca, entonces ni siquiera le hacías nada. Nada más la tocabas y ya el pobre pajarito nada más se pegaba y regresaba. Entonces, todo ese movimiento que está descrito en el juego se le conoce como tiro parabólico. Tiro parabólico. Toda esa física del juego era tiro parabólico. Era la trayectoria curva que hacía el ave para impactar a la fortaleza. ¿Por qué se llama tiro parabólico? Vean la forma que produce el movimiento. Es una parábola que abre hacia abajo. ¿Sale? ¿Sería una parábola de qué estilo? Este, por ejemplo, sería el vértice de la parábola. La parábola estaría hacia abajo. Sería una parábola que abre sobre el eje Y. Entonces, sería, mm, sería y menos k al cuadrado. No, perdón, x menos h al cuadrado. Igual a menos 4p y menos k. ¿Sale? Esta es la ecuación de la ecuación canónica de una parábola. Perdón, la ecuación ordinaria de una parábola. Entonces, el movimiento que está describiendo el pajarito, por ejemplo, en este caso, es una media parábola. La consideramos a partir de cierto punto hacia adelante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú estás en un edificio y el ave saldría disparada desde el edificio en esta dirección, debido a la gravedad, el ave se iba a desplazar a la derecha como hacia abajo. ¿Sale? Aquí, el ave se iba a desplazar hacia la derecha y primero hacia arriba. Pero ¿qué pasaba? Que el ave poco a poco iba a llegar a un punto máximo. Si tú la disparabas, por ejemplo, en esta trayectoria, el ave ya iba a llegar a un punto máximo y de repente iba a empezar a caer. ¿Sale? El pajarito iba a empezar a caer. Este punto máximo, esta altura máxima, altura, sucede cuando ¿qué? Cuando la velocidad del ave se convierte en cero sobre el eje Y. Recordemos algo, el movimiento, en especial la velocidad es un vector. La velocidad es un vector. El vector tiene componentes horizontales y verticales. Nosotros dijimos que nosotros podemos descomponer un vector tanto en el eje X como en el eje Y. X más Y. ¿Sale? Tiene componentes horizontales y verticales. Entonces, el ave cuando llegaba a su punto máximo, su componente Y se volvía cero. Por eso empezaba a caer el pajarito. ¿Sale? ¿Qué hacía que la velocidad se volviera a cero en el eje Y? La fuerza de gravedad. La gravedad hacía
que el ave se empezara a detener en su trayectoria hacia arriba. Si no hubiera gravedad, el ave continuaría su trayectoria en su inclinación hacia el espacio, ¿sale? Si no hubiera gravedad. Pero como existe la gravedad, entonces por eso llega a su punto máximo y empieza a caer. No importa el punto en el que el ave esté viajando, siempre está afectada por la fuerza de gravedad. Siempre hay una fuerza que la atrae hacia el centro de la Tierra. Siempre hay una gravedad aquí. Estoy dibujando el G con negativo por nuestro sistema de referencia, acuérdense. ¿Sale? En este caso, la gravedad está, perdón, nuestro eje de referencia tiene una Y positiva. ¿Sale? Entonces, ¿pero qué pasaba con el movimiento en X? Su movimiento en X se estaba manteniendo. Si el movimiento no se mantuviera sobre X, entonces el ave, si por ejemplo estuviera disminuyendo su movimiento, a lo mejor el ave ni siquiera empezaría a viajar. A lo mejor ya cuando llegara al punto máximo, chin, ahí se quedaría y se caería completamente, haría un movimiento, no sé si me entiendan. Empezaría a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, y ya cuando llegara al punto máximo en el que la velocidad en Y es igual a cero, y dijimos que velocidad en X es igual a cero, entonces se detiene el ave y como queda aquí flotando, de repente se caería, ¿vale? Entonces es un poquito extraño de entender estos conceptos de cómo las velocidades van cambiando de acuerdo a sus componentes horizontales y verticales, pero va describiendo el movimiento del tiro parabólico. Ven aquí, ya en la parábola, vean por ejemplo el tamaño de las flechitas, de las flechas rojas sobre todo. Vean el tamaño y la dirección. Aquí por ejemplo la flecha tiene una magnitud más grande que esta de acá. Lo que les decía, cuando la velocidad horizontal es igual a cero, seguimos teniendo velocidad, perdón, cuando la velocidad vertical es igual a cero, la velocidad horizontal se sigue manteniendo. Aquí hay algo importante, su velocidad horizontal es igual a la velocidad de inicio, ¿sale? Vean acá, el objeto salió disparado a cierta velocidad. Si no saliera disparado a cierta velocidad, cuando tú estiraste la liga del ave para que saliera proyectada, le tuviste que dar un impulso. Si no le dieras un impulso, nunca se movería el pajarito rojo. Tú le diste un impulso, entonces tiene una velocidad inicial, ¿vale? Con cierto ángulo de inclinación. Durante toda la trayectoria, vean cómo va la dirección de la flecha. Primero apunta, vamos a quitar esto. Primero vean cómo apunta hacia allá, ¿vale? Después cambia hacia acá. Después se vuelve totalmente horizontal. Después ya empieza a apuntar hacia dónde, hacia abajo y hacia abajo, ¿sale? Estos son los ejercicios que no les digo, no van a venir el examen, pero sí puede venir la teoría. Entonces, por eso lo estoy desmenuzando, qué es todo esto. Y bueno, dependiendo del ángulo de inclinación, va a ser el alcance máximo que va a tener el proyectil, va a tener el pajarito. Les decía, si tú, por ejemplo, estiras muy hacia abajo la liga, el pajarito va a llegar a su punto máximo y de repente va a caer, ¿vale?
Si tú las tiras muy, muy vertical, a lo mejor ni siquiera alcanza a llegar, llega hasta acá, ¿sale? Llega hasta este punto. ¿Con qué ángulo? Este es un dato. ¿Qué ángulo debería de tener el proyectil en su momento de salida para alcanzar la altura para tener el alcance máximo? 45 grados. Si tú los tiras a más de 45 grados, por ejemplo, 50 grados, va a pasar lo que les digo, va a llegar a este punto y de repente va a caer antes. Si tú los tiras a menos de 45 grados, lo mismo. Su alcance máximo lo va a tener cuando el ángulo de inclinación sean 45 grados. No hay otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué altura máxima tendría un proyectil que nosotros lanzamos? ¿Cómo alcanzaríamos la altura máxima de un proyectil? Pues que lo lanzáramos totalmente vertical, ¿sí? Ahí sería el único momento en el que el objeto alcanzaría su altura máxima. Llegar a un punto en el que ya la aceleración fuera completamente, perdón, su velocidad fuera completamente cero. En este punto su velocidad en y va a ser igual a cero. Y ahora sí, empieza a caer. ¿Sale? En este caso no habría movimiento sobre X. Aquí no hay movimiento en X. Entonces, pues así va la onda. Así está la onda con esto. Esos son los dos movimientos como más importantes, verticales, que podemos ver. Les digo, no va a haber, no va a venir en el examen que desarrollen un problema de tiro parabólico. A lo mucho les van a decir, por ejemplo, qué tipo de movimiento es el tiro parabólico. Pues ellos saben que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? A lo mejor les dirían, si mando algo en tiro parabólico, ¿cuál sería el ángulo de inclinación para que tenga su alcance máximo? Pues 45 grados. ¿Vale? Es medio extraño este tema de movimiento acelerado, porque como no te dicen específicamente qué estudios de movimiento acelerado, pues no hay como una referencia. Pues hay un montón de movimientos de esto y pueden ser muy simples o muy complejos. ¿Sale? Entonces, pues así lo dejamos con esto, nada más. Hasta ahí. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios sobre lo que quedó pendiente de ayer. Entonces, vamos a resolverlos usando la pruébate, pero ya directamente. Y, y bueno, antes de comenzar, no sé si tengan ahorita alguna duda sobre este tema. Algo por ahí que no les haya quedado medio claro. Les digo, es un poquito confuso, no entiendo, pero, pero puede ver bien. ¿Vale? Pero acuérdense que el examen es también mucha teoría, es más teoría luego que práctica. Entonces, como fijarse en los detalles, en cómo están escritos los problemas, no les van a pedir casi cálculos complejos. Les digo porque pues tienen que ser problemas para 2 minutos máximo. Entonces, bueno, dicen que no hay como ningún problema. Entonces, a ver, espérenme un momento. Ahí está.
Mm, ya, es la clase 2, clase 3, perdón, de física. Física. Ahí está, entonces. Bueno, ayer hablábamos sobre este primer ejemplo, entonces decía que la aceleración de la el inciso A y el inciso D. Vamos a comprobar si es cierto. Y pues ahí está, ¿no? La aceleración media es el cociente del cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Y la velocidad es un cambio de posición en un intervalo de tiempo. ¿Vale? Entonces el 1 quedaba como inciso A. Vamos al 2. Vamos a traernos las ecuaciones, ahorita que me acuerdo. Estas ecuaciones yo también no me las he aprendido todavía, me las tengo que aprender. Se me olvidan mucho. ¿Dónde la pego? Entonces, sí es importante que los aprendan, ¿de acuerdo? ¿Les van a preguntar algo así medio complicado? Les digo, no. No es muy difícil que les pregunten algo complicado. Tal vez a los de área 2. Y eso así, ya forzando mucho el problema. Pero no creo. No creo. A los de área 1, eso sí. Sí puede ser por ahí. Pero es demasiado para una sola pregunta. ¿Sale? Entonces, pues no se preocupen tanto. Ayer les decía, por ejemplo, que de este ejercicio el que se movía más rápido era el vehículo P. El P creo que sí era, ¿no? No sé si pueden revisar por ahí sus apuntes. A ver, vamos a buscarlo. ¿Qué fue el último ejercicio que hicimos? ¿Qué es el inciso B? Ah, no, el vehículo Q. Vehículo. Entonces, inciso B. Ahí está. La aceleración se mide de acuerdo al cambio de velocidad en el intervalo de tiempo. ¿Vale? El Q. Entonces ahí ya checan en las apuntes, ahí está el desarrollo, para que vean que sí. No era choro lo que les estaba diciendo. Vamos al siguiente. Dice, un automóvil viaja a 72 kilómetros, de repente frena y se detiene en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración y la distancia recorrida hasta que se detiene completamente? Entonces, para este ejercicio, nos dice que el automóvil viaja con una rapidez, bueno, con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Más bien sería rapidez, ¿no? Porque no nos están diciendo la dirección. Bueno, y de repente se detiene en 4 segundos. O sea, pasaron 4 segundos y el vehículo se detuvo completamente. Eso quiere decir que, vamos a cambiar aquí por velocidad. Esta era su velocidad inicial. Y su velocidad terminaron siendo los 0 kilómetros por hora. O sea, cuando se detuvo el vehículo. ¿Sí? Nos están preguntando que cuál es la aceleración. Aceleración. ¿Y cuál es la distancia recorrida hasta que se detiene completamente? O sea,
Vamos a describirlo aquí un poquito. El vehículo se encontraba viajando a una velocidad inicial. ¿De cuánto? De 72 kilómetros. 72, ay, que fue 2 kilómetros por hora. Y de repente le mete el freno a esta persona. En este punto le mete el freno. Y el vehículo todavía llega a avanzar un poco hasta que se detiene completamente. ¿Sale? Cuando llega a este punto, ya la velocidad final se convirtió en cero. Y el tiempo que transcurrió fueron 4 segundos. ¿Sale? Nos están pidiendo, ¿cuál es la aceleración que hubo durante el trayecto para que se pudiera detener este vehículo? Y aparte, ¿cuál es la distancia que alcanzó a recorrer el vehículo desde su punto en el que empieza a frenar hasta que se detiene completamente? Eso es lo que está diciendo este problema. ¿Sí se entiende? Entonces, primero, nosotros tenemos que encontrar qué aceleración tenía el objeto. Bueno, tenemos que encontrar tanto la aceleración como la velocidad. Aceleración como velocidad, como distancia, perdón. El desplazamiento que hubo. Estos son los dos datos que nos están preguntando. Entonces, nosotros tenemos aquí unas fórmulas que relacionan a los datos que nos dan. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la distancia que hay en este viaje, yo podría utilizar, por ejemplo, esta fórmula. ¿Vale? ¿Por qué? Yo conozco el tiempo que le toma al vehículo detenerse. Conozco también las velocidades con las que empieza y con las que termina. Y su relación entre ellas me da la distancia recorrida. ¿Sale? También vean esta fórmula. Esta fórmula me ayuda a encontrar la aceleración. Si yo espejo la aceleración de aquí, pues yo ya conozco la velocidad final, la velocidad inicial y conozco el tiempo. ¿Vale? Acuérdense que esta fórmula viene de dónde. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ahí, aquí Janet ya se adelantó, dice que es el inciso C. ¿Vale? Entonces vamos a ver, vamos a ver si sale. Vamos a calcular la aceleración primero del objeto. Conocemos los datos de las velocidades y el tiempo. Entonces, la aceleración va a ser igual a la velocidad final. La velocidad final del objeto terminó siendo 0 kilómetros por hora. ¿Menos cuánto? Menos la velocidad inicial, 72 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar este cambio? 4 segundos. Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿qué? A 72 kilómetros por hora entre 4 segundos. Menos 72, perdón, por el negativo. La aceleración, menos 72 kilómetros por hora. Vamos a convertirlo a kilómetros por segundo. A metros por segundo. ¿Vale? Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Esa es una conversión que deben de conocer. Una hora tiene 3.600 segundos. Y un kilómetro
tiene 1000 metros. ¿Sale? Entonces, ustedes meten esto a la calculadora, o sea, tienen que hacer 72 por 1 entre 3600 por 1000 y les debe de dar cuánto. No sé si lo tengan por ahí. Se supone que les debería de dar menos 18, eso sí, o 18. 72 por 1000 entre entre 3600. Sí, 20, ¿vale? Me dan 20. ¿20 qué? 20 metros por segundo. Estos kilómetros con este kilómetro se fue y esta hora con esta hora se fue. Y al final me quedaron segundos y minutos. Perdón, metros. Entonces, este valor lo vamos a cambiar por este menos 72. La aceleración del objeto va a ser igual a menos 20 metros sobre segundo entre los 4 segundos que le toma detenerse. Entonces serían menos 20 entre 4, o sea, menos 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí, chicos? Entonces, 72 entre 4 es igual a 18. ¿Sale? 72 entre 4 es igual a 18. Entonces, creo que aquí es lo que hizo Janet. Y eso chéquenlo todos. Eso no nada más va para Janet, va para todos. Por eso es bien importante que coloquen unidades para que no se confíen. No se confíen con las unidades que les están dando. Tienen que hacer las conversiones pertinentes. Estas conversiones. Y esto no nada más es para los ejercicios de movimiento que ahorita estoy haciendo yo. Es para todos los ejercicios de física. Incluso en el examen les pueden poner únicamente un ejercicio de conversión de unidades. Les llama medio extraño, pero sí los pueden poner algo así. ¿Sale pues? Entonces aquí son menos 5 metros por segundo al cuadrado. Negativo, o sea que está deteniendo el vehículo. Ya no es necesario hacer el de la distancia, pero bueno, ahorita lo vamos a hacerlo. La distancia entonces, ¿cuál sería? O sea, el desplazamiento en X. De acuerdo a la otra fórmula es B menos B más B, B final más B inicial entre 2 por el tiempo. ¿Vale? Entonces, el desplazamiento va a ser igual a ¿qué? La velocidad final es 0 más 72 kilómetros por hora es igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo entre 2 por ¿cuánto? Por 4 segundos. O sea, va a ser igual a 10 metros por segundo por 4 segundos. Segundos con segundos se van y va a quedar 40 metros. ¿Sale? Inciso A. ¿Dudas de esto, chavos?
¿Por qué les hago tanta mención en esto en las dimensiones? Porque yo cuando empecé a aprender física, también me aventaba así a hacer las divisiones así completas y hasta que me regañaron ahí en la carrera y me dijeron, no hagas eso, respeta las unidades, porque se te puede pasar algo por ahí y ya con eso cambia todo el resultado. Y el examen está pues planeado está ideado con eso en mente, de que a veces no ponen unidades, que es lo más común, y hagan los cálculos directos y pues ya no les dio. Ya no les dio porque pues no respetaron las unidades. ¿Sale? Entonces, no se olviden de las unidades, respeten las unidades y hagan las conversiones pertinentes. Esto es análisis dimensional. ¿De acuerdo? Y es bien sencillo, ya vieron que no es muy complicado. O sea, si yo quiero convertir kilómetros, quiero quitar los kilómetros de aquí y los quiero pasar a metros, pues digo, a ver, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? En 1000 metros en 1000 metros están en un kilómetro. Entonces, pues ya nada más los cambio de posición para que se puedan cancelar entre ellos. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. Entonces, así convierto una hora a segundos. ¿Sale? Inciso A. Veamos este ejemplo, 4. Ya vamos a terminar, ¿vale? Ya no nos vamos a alargar. Ya mejor resolvemos ejercicios mañana y empezamos ahora sí con el tema 2. Ya nada más hacemos y listo. Dice, con la información de la gráfica contesta qué aceleración experimenta esta motocicleta. Ya te estaba revisando y este ejercicio está mal escrito. Si se fijan aquí en el eje de las ordenadas al origen, el contador empieza en 0 y debería estar aquí abajo. Entonces está mal escrito aquí, esta, esta gráfica. Aquí en 0 y después aquí en donde está 0 debe ir 5 y en 5 10 y así, ¿sale? Entonces sería 5 10 15 20 25 30 y hasta 35. ¿Vale? Entonces, de acuerdo al problema, nos dice que cuál es la aceleración que experimenta la motocicleta a los 2 segundos. Entonces, vemos la gráfica y aquí estarían, por ejemplo, los 2 segundos y cuánto recorrería. Así como que a ojo, estaría recorriendo 5. ¿5 qué? Bueno, iría ¿cuánto? A 5 metros por segundo. ¿Vale? Algo así. Tu, 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 tu. Entonces, la aceleración que es igual a la velocidad entre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ya de forma más corta, esto es el inicio. Esto es el tiempo en segundos. Entonces, pues únicamente tendremos que hacer la división. Los 5 segundos entre 2, 5, ¿qué? Perdón, los 5 metros por segundo entre 2, ¿2 qué? 2 segundos. Nos saldrá al final 2.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Inciso A. Pues lo que es lo mismo es calcular la pendiente que hay aquí. Es como cuando calculábamos la aceleración a partir de una gráfica de distancia. Esta es una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces ven aquí, por ejemplo, que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí la velocidad es ya no es constante.
como en el rectilíneo uniforme, sino que es variable, es una recta, ¿vale? Y hablando sobre eso, ya para terminar, aquí hay un ejercicio que quería revisar con ustedes. ¿Dónde está? No, no está aquí, a ver, creo que está aquí. Mira, vean estas gráficas, no sé si las alcanzan a notar bien. ¿Es una gráfica de qué tipo? Una gráfica de distancia entre tiempo, ¿sale? Y vienen ciertos puntos señalados. El punto 1, el 2, el 3 y el 4. Y vean cómo están los movimientos, las distancias, por ejemplo. Primero hace como una curva, después hace una recta, después hace otra curva, pero como acostadita. Después nuevamente hace una recta para ciertos intervalos, ¿sale? O sea, para el tiempo 1 hace una curva, del tiempo 1 al tiempo 2 hace una recta, del 2 al 3 hace una curva, y del tiempo 3 al 4 hace una recta, ¿vale? Entonces, las gráficas de contratiempo, de distancia contra tiempo, van a cambiar dependiendo de la aceleración que haya. Cuando tengan una curva de este estilo en la gráfica, quiere decir que hay una aceleración positiva, ¿sale? Eso se los dejo de tarea, o sea, razonen por qué la aceleración tiene este comportamiento, por qué la distancia tiene este comportamiento como curvo, y de hecho viene a partir de esta ecuación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De esta ecuación. Vean, esta ecuación es una parábola. El tiempo es cuadrático, entonces es una parábola. Entonces, por eso la distancia tiene un comportamiento cuadrático. O sea, cuando hay aceleración, tú avanzas más rápido, ¿vale? Cubres distancias más rápidas en menos tiempo. Cuando la aceleración es igual a cero, entonces tú te desplazas de forma recta, distancias iguales en tiempos iguales. Cuando la aceleración es negativa, entonces la curva se invierte. Ahora es una curva acostada, ¿sí? Y cuando además de la aceleración, la velocidad también es cero, entonces pues te mantienes en tu posición, no te estás desplazando. Aquí lo que estás diciendo es de que de cero hasta este punto te tomó menos tiempo que llegar desde D1 a D2 y de D2 a D3, pues te tomó un poquito menos te tardaste un poco menos de tiempo. Bueno, avanzaste más en un poco menos de tiempo, pero no avanzaste tan rápido como cuando estabas acelerando, ¿vale? Y bueno, aquí en este caso, pues te detuviste y ya no seguiste movimiento, te quedaste estático, ¿vale?
Entonces es también importante que sepan eso de interpretar estas gráficas. ¿Qué significan estas cosas? Aquí la velocidad pues, es variable. Aquí la velocidad es constante. Y aquí también la velocidad es variable. ¿Sale? Entonces, para estos casos, bueno, aquí sería movimiento. En este intervalo sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí sería movimiento rectilíneo uniforme. Aquí también movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aquí movimiento rectilíneo uniforme. Aunque no hay velocidad ni aceleración. ¿Sale? Así va la onda. Bueno, ese era el único ejercicio que les quería enseñar. Este es de área 1, pero pues también puede venir en cualquier área, porque pues no está bien de que sepan cómo se comportan las gráficas. Entonces, por ejemplo, del 0 a 1 y del 2 al 3 es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, el 1 y el 3 son acelerados. Aquí está. El uniforme estaría del 1 al 2, o sea, en el 2. Y el 4 pues es el reposo. Les decía que es el momento en el que ni siquiera te estás moviendo. Sería el inciso D. ¿Vale? Vamos a cambiarla aquí. Sería entonces reposo. Y pues ya, chicos, perdón por extenderme un poquito, pero bueno, quería enseñarles también esto. Entonces mañana ya vemos ahora sí los últimos ejercicios de esto, con lo de caída libre y un poquito más de movimientos, y sería todo. Sería todo por hoy, y pues ya nos estaremos viendo mañana, ¿vale? Mañana sí a las 4. Hoy sí por causas de fuerza mayor, pero ya mañana a las 4, ¿vale? Entonces, si no hay dudas ahorita, nos vemos mañana. Cuídense mucho y estudien.